Este, Me gustaría compartir algunas reflexiones sobre un pasaje que encontramos en Primera Samuel capítulo 24. Una historia de perdón, por decirlo de alguna manera, una historia que se desarrolla en un lugar bastante complejo, pero donde alguien decide perdonar, dar otra oportunidad, a alguien que tenía quizás derechos humanamente hablando para tomarse una revancha. Sin embargo, actuó como Dios quería. Primera Samuel capítulo 24, versículo 1, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, esto es para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados a los rincones de la cueva. Entonces los hombres le dijeron: David, he aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus discípulos: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto, a una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Hasta aquí la lectura. Uno podría seguir leyendo todo el pasaje, pero quiero destacar algunas cosas en esta historia de persecución. Saúl era el rey, pero sabía que por su forma de actuar, por todas las cosas que él había hecho, ese reino tenía los días contados, y Dios estaba formando otra persona que iba a ser el rey, y ese rey iba a ser David. Pero Saúl no quería dejar el poder.
y quería hacer todo lo posible para matar a David, que era aquel al cual Dios había dicho que lo iba a ungir como rey. ¿Por qué? Porque Saúl había deshonrado su nombre, había desobedecido a Dios. Y bueno, la cabeza de David tenía precio. David andaba por los montes, por las cuevas, ocultándose. Y los que se sumaban a él eran todos aquellos hombres y mujeres, hombres mayormente, que no estaban, ¿cómo decirlo? No estaban bien con la ley y andaban escondidos por los montes. En esos lugares, la gente se iba arrimando a David. Y David estaba rodeado de un montón de gente que tenía su prontuario atrás. Pero habían encontrado en David un líder que era diferente y lo seguían. Y más sorprendidos quedaron cuando supieron la historia de que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo porque David era el próximo heredero del reino. Y ahí se da una situación muy particular. Le llegó el rumor a Saúl de que David estaba en el desierto de Engadi. Y bueno, y anduvo recorriendo y buscando, tomó 3.000 hombres para capturar a David. Pero llegan a un cierto lugar donde hay una cueva y bueno, este hombre, Saúl, entra a la cueva en la oscuridad a hacer sus necesidades. Entró solo. Pero en la oscuridad habían muchos ojos observando esa escena. Él no se dio cuenta del peligro en el que estaba. Pero todo el peligro que estaba alrededor de él, había alguien que estaba actuando con justicia. Entonces Saúl, como podemos decir, estaba regalado, ¿no? Él se puso como carne de cañón. Y ahí estaba la oportunidad para que David pudiera atacar a Saúl, matarlo y se le terminaban todos los problemas. Ya David no tenía que seguir siendo perseguido por Saúl. Pero David tenía bien claro quién era Saúl. David tenía bien claro que Dios está por encima de cualquier situación injusta. Y había una persecución. Había una oportunidad para terminar, humanamente hablando, con un problema. Humanamente hablando, podía solucionar el problema. Pero iba a solucionar el problema de sacar ese hombre que lo estaba persiguiendo, pero se iba a sumar el problema de haber hecho lo que Dios no le pidió que hiciera. Y saben que humanamente hablando, muchas veces nosotros queremos solucionar problemas y queremos tratar de hacer algunos atajos para que determinadas cosas no pasen. Y cuando nos metemos a hacer lo que Dios tiene que hacer, generalmente, ¿qué pasa? Nos equivocamos. Cuando tenemos la mejor buena voluntad, pero a veces hay que frenar, a veces hay que guardar silencio, a veces no hay que decir nada, como pasó en esta cueva. Y estaba pensando en esto, ¿no? Tenía la oportunidad de quitarse un problema de encima. Y les reto a que piensen por 30 segundos, 40, 50, un problema que esté sobre ustedes que se lo quisieran sacar enseguida. Es decir, esto no lo aguanto más, esto quiero solucionarlo. Tenemos problemas que son así. Y quisiéramos terminar con eso. Ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Intentar nosotros terminar con ese problema o dejar que Dios lo haga? El desafío es entre esa elección, que Dios actúe o actúo yo con mi sabiduría. Y ahí estaba David, tenía todo para solucionarse el problema, pero él sabía
que la forma que se le presentó para solucionar el problema no era lo que Dios quería. Y ahí hay presiones. Leímos ese versículo que dice, bueno, Dios, versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, que he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciese. Estaba la presión, ese ruido en el oído, hacé tal cosa. Y todavía a veces lo espiritualizamos, ¿no? Porque ellos dicen todavía, este es el día que Dios te prometió que ibas a solucionar tu problema. Y corremos el riesgo de espiritualizar situaciones. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es sacar a Dios del centro y querer solucionar nosotros los problemas. Ahí estaba toda la presión que tenía David. Pero David dijo, no voy a tocar el ungido de Dios. Pero de alguna manera se acercó a él, cortó un pedacito de su manto, como una evidencia para mostrarle después a Saúl que él podría haber actuado humanamente hablando y la vida de Saúl estaba en peligro. Aquel que estaba amenazando a David, la vida de Saúl estaba en peligro. Saúl no era consciente del peligro que había dentro de la cueva. Pero allí estaba un hijo de Dios que dijo, no voy a actuar según me parezca a mí, sino que voy a actuar como Dios quiere. Y lo que Dios quería, ¿qué era? Que tuviera paciencia, que esperara. Este no era el momento de solucionar el problema. Quedaba mucho camino por recorrer todavía. Y yo me pregunto cuántas veces Dios nos dice lo mismo, ¿no? Dice, espera un poquito, este no es el tiempo todavía de tomar una decisión, de solucionar un problema, de hacer un cambio grande en tu vida. Espera un poquito, este no es el momento. Y hermanos, cuando escuchamos a Dios, una de las formas en que Dios nos habla es cuando no tenemos paz en el corazón, entonces no podemos hacer. Tenemos que esperar que Dios ponga su paz en nuestro corazón para poder seguir adelante, para tomar una decisión que implica mucha consecuencia en nuestra vida. Ahora, él se acerca y miren el versículo 5 lo que dice. El 4, al final, se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó su corazón, el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, que Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Acá había un temor de parte de David que era tremendo. Y David dice, que Dios me guarde de hacer tal o cual cosa, de tocar a Saúl. Esa reverencia, ese temor, no de Saúl, sino de deshonrar a Dios. No miedo a Saúl, sino, lamentablemente, lo que podía pasar como consecuencia. Y hermanos, creo que es bueno que nosotros pensemos en esta noche lo mismo, la misma actitud que tuvo David. A veces hay que esperar y soportar un poco más alguna situación que parece que es injusta. Hay que esperar y dejar que la justicia sea de Dios. Porque Dios es justicia y solamente Él va a actuar realmente con esa justicia que no se va a equivocar. Pero Dios trabajó en el corazón de David y Dios aprendió y David aprendió la lección.
pero sintió ese cosquilleo de decir, estuve a punto de hacer algo que está mal. Y ese pedacito de tela que le recortó al rey, no solamente sirvió para mostrárselo al rey después, sino que le servía a él mismo para recordarse que estuvo muy cerca de haberse equivocado. Y pensaba, hermanos, cuántas veces nosotros hemos estado cerca de equivocarnos, pero Dios puso su mano. Pero dijimos, no, voy a honrar a Dios antes que a los hombres. Y Dios actuó en el momento justo. Por eso es tan importante lo que nos enseña este versículo. Él dice que se turbó su corazón porque estuvo cerca de cometer un gran error. Y hermanos, eso es lo que nos ayuda a no ceder frente a determinadas presiones. A decir, pase lo que pase, sé que Dios sigue estando en control. Por eso, el versículo 7, Saúl no se percató del peligro que estaba. Por eso dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y pensaba, qué buena influencia la de David. Porque aquellos hombres que eran totalmente salvajes, por así decirlo, podrían haber hecho cualquier cosa. David tuvo la posibilidad de poder influenciar sobre ellos y que ellos se mantuvieran y no cometieran el error. Y pensaba para mí esto, ¿cuántas personas influenciaron sobre mí para evitar que yo cometa un error? Pero también pensaba al revés. También pensaba al revés. ¿Cuántas veces yo puedo ser una buena influencia para que otro no cometa un error? Ahora saben, hermanos, vamos a ser una buena influencia para que otro no cometa el error cuando estamos cerca de Dios, porque Dios nos va a dar ese discernimiento para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, él no se percató del peligro. El versículo 8 me habla de honestidad de David. David era un hombre honesto, a pesar de los errores que cometió en su vida. Lo dice el versículo 8. También David se levantó después, saliendo de la cueva, y dio voces detrás de Saúl, diciendo, todo lo que leímos. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. A pesar de estar en una cueva, a pesar de estar en el desierto, a pesar de la injusticia y la persecución, a pesar de un escenario totalmente contradictorio para David, David nunca se olvidó quién era Saúl. Y sabía que frente a Saúl, él tenía que hacer lo que dice ese versículo que leímos recién. Inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Era el rey a pesar de lo que estaba pasando. Y saben, esto me habla muy bien de David. Hoy sería totalmente diferente el levantarse contra la autoridad. Pero David me enseña de que es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y frente a cualquier presión que había, David siguió mirando al cielo porque él sabía que Saúl, con sus errores, seguía siendo el elegido de Dios, seguía siendo el rey. Tuvo influencias, David, tuvo voces, pero realmente escuchó la voz de Dios. Por encima de todas las cosas. Podemos escuchar voces, podemos escuchar consejos. Recordemos que los consejos
y la influencia que vale es aquella influencia que es directamente de Dios. Y a través de su palabra, muchas veces utiliza palabras para influenciarnos positivamente en nuestra vida. La palabra de Dios transforma nuestra vida. La palabra de Dios influencia de buena manera nuestra vida. Y dejamos que Dios actúe para su gloria y para su honra. Por eso me deja esta sensación, esta enseñanza. David estuvo a punto de cometer un error. Y digo esto de atrevido. Quizás algunos de nosotros podamos estar a punto de cometer un error. Puede ser un error, un pecado X. Puede ser un error el bajar los brazos y decir no vale la pena seguir. Puede ser estar cerca de cometer un error, quizás no manejando bien alguna situación de relaciones interpersonales, tantas cosas que podríamos pensar. Pero saben, Saúl estaba escuchando a gente que mentía, a gente que le daba manija, permítame esta expresión, en contra de David. Por eso, David dice, ¿para qué escuchas a gente que te habla mal de mí, que te dice mentiras sobre mí? Saúl no sabía a quién escuchar. Había perdido tanto el norte en su vida que dejó de escuchar a Dios para empezar a escuchar alrededor. Y alrededor nuestro hay muchas voces que no son positivas, que es mala influencia. Pero hay pocas, pero hay voces que son de bendición para nuestra vida. Por eso, David escuchó la presión de sus hombres para que matara a Saúl, pero por encima de eso, David obedeció a Dios. Por otro lado, tenemos a Saúl, que lo que está haciendo es escuchar la influencia de aquellos hombres que querían destruir a David, en vez de escuchar a Dios. Y tenemos las consecuencias. ¿Cómo termina Saúl y cómo termina David? Lo que hace Dios con la vida de David. Por eso, la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es: ¿a quién estoy escuchando? ¿Quiénes son los que están cerca de mí para hablarme y de qué me hablan? Si es Dios realmente, a través de su palabra, que me habla, que me influencia, son creyentes espirituales que buscan de Dios, entonces me hablan y me presionan en el buen sentido de la palabra, o hay tantas presiones afuera de la iglesia, en el mundo, que lamentablemente nos hacen tanto mal. Hay muchas presiones y cuánta gente cede a las presiones. Y muchas veces, si pudieran volver para atrás y decir, no volvería a transitar por ese camino, pero ya es demasiado tarde. Quizás en nuestra vida hemos transitado a veces por algunos caminos que no eran buenos. Pero cuando trajimos ese reconocimiento a los pies de Cristo, Cristo lo perdonó y quita el peso de esa mochila del pasado. Ahora podemos mirar hacia adelante y como David caminó con la mente en alto. Pudo decir, hice lo que Dios quería, aunque se me complicó la vida, porque Saúl lo siguió persiguiendo. Expresó Saúl ahí como un reconocimiento, como un arrepentimiento para salir del momento, pero nunca fue genuino ese arrepentimiento, nunca fue real, porque después volvió a hacer lo mismo. Pero el creyente tiene este privilegio de cuando Dios está en primer lugar, sé que lo puedo escuchar a Dios y sé que puedo escuchar lo que Dios tiene y quiere para mí. Esa es la influencia que tengo que tener. Por eso el desafío en esta noche, hermanos, es si te vas a quedar la elección entre la influencia de aquellos que quieren hacer mal
o vas a estar bajo la influencia de Dios y de aquellos que también aman a Dios y quieren glorificar a Dios con sus vidas. Es todo un desafío esto, pero que realmente en esta noche podamos decir, preguntarnos a quién estoy escuchando. Y quiera Dios que la respuesta a esta pregunta pueda ser, estoy escuchando a Dios. Quiero saber lo que Dios quiere y tiene para mi vida. Quiero saber y quiero cumplir con los propósitos de Dios. Por eso el desafío en esta noche es a quién estás escuchando. Escuchando a terceros que te quieren desanimar. Escuchando quizás dentro del grupo cristiano a veces también puede pasar eso, ¿no? De gente que también influencia negativamente a otros. Quiera Dios que podamos escuchar directamente a quién, a Dios. Dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes, que podemos entrar al lugar santísimo en la misma presencia de Dios y Dios nos escucha. Y Dios nos sorprende. Y Dios nos bendice cuando estamos dispuestos a escuchar su voz, ser influenciado por Él para poder seguir caminando en este mundo sin que nada me mueva del camino de la verdad que es Jesucristo. Por eso, hermanos, les dejo esta pregunta en esta noche. ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién es o quiénes son los que influencian mi vida? Quiera Dios que realmente sea Dios el que influencia nuestra vida. Y cada día un poquito más permitir que Dios trabaje en nosotros, para que quede atrás lo negativo nuestro y pueda producirse en nosotros la bendición que es de parte de Dios. Quiera Dios que en esta noche podamos estar seguros de que podemos elegir bien cuando vamos a ser influenciados, porque realmente quiero ser influenciado por Dios, porque sé que ahí está la clave del éxito en lo espiritual. Y no me interesa ser un exitoso en las cosas del mundo. Sí me interesa ser un exitoso delante de Dios. Que cuando llegue al final de la carrera, escuche esas palabras de Jesús que dijo en el Apocalipsis, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de tu Señor. Eso es lo que yo quiero escuchar. A pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, pude confiar, pude creer en aquel que tomó mi vida, tomó mi alma, para darme una eternidad. Que Dios nos bendiga en esta noche y realmente podamos ser influenciados por la voz del Evangelio, por la voz de Dios. Oramos. Señor, queremos darte gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Padre, que tú estás en control de todas las cosas. Padre, gracias porque tú nos amas. Padre, gracias porque tú tienes todas las cosas bajo tu control. Padre, gracias porque podemos ser influenciados por el Espíritu Santo para ser de bendición a otros. Gracias por este grupo de hermanos preciosos que pudieron comunicarse en esta noche. Que realmente les bendigas, les animes para poder seguirte a ti con toda la fuerza, con todas las ganas, porque es realmente donde vale la pena invertir nuestra vida. Padre, bendice estos hogares, bendice las familias, la provisión, Padre, que tú proveas para todas las necesidades, en fin, tantas cosas que vemos. Tu mano fiel, ayudándonos y motivándonos a caminar. Bendecimos tu nombre. Danos un buen descanso en esta noche. Y te agradecemos por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.